Y estamos en vivo una vez más directamente del canal de Carlos Mercader, directamente de La Diestra. Agradecido del apoyo que nos vienen dando a través de todos los videos que estamos produciendo directamente de este espacio. Si a usted le gusta, comente, dele like, suscríbase. Eso para nosotros es bien importante. Mire, mal manejo de dinero es lo que ha estado impregnando el gobierno de Puerto Rico a través del tiempo y por la razón que Puerto Rico fue una quiebra. Es la razón que a veces no hay fondos para atender cosas que de verdad tienen premura. Más sin embargo, se utilizan fondos para cosas que no se sabe realmente cuál es su función o si realmente se utilizaron bien. Y es esa la razón también por la que anteriormente hemos visto procesos de quiebra, procesos de crisis fiscales. Hoy en día todavía quedan mal manejos de dinero. Y ahora se señala un caso que tiene que ver directamente con una subagencia del gobierno de Puerto Rico, se llama la Autoridad de Tierras. Una agencia que se ha utilizado, en este caso particular, como si fuera un barril de tocino. ¿Y qué es un barril de tocino? ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Se lo vamos a explicar hoy aquí en este capítulo. Miren, esta mañana comenzó en Twitter una nota a correr del periódico Noticel y que decía lo siguiente. Una asignación de dinero para canalizar la quebrada Margarita fue a parar a una iglesia en Naranjito y nunca se realizó la obra aprobada por un multiconsultor. Dice, el FEI investiga al ex representante Antonio Soto y su consultor. Más adelante en el día sale esta otra nota también en X a través de Noticel que dice, el ex secretario de Agricultura Ramón González Beiró, quien fue el que levantó bandera roja a este esquema de corrupción, aseguró que la otorgación de 1.2 millones de dólares se hizo sin ningún criterio y pidió a justicia que investigue y recobre el dinero. Ok. Esto es un tema que se ha venido discutiendo a través del tiempo. Ahí ustedes vieron, había una asignación de 1.2 millones de dólares que tenía la Autoridad de Tierra, una asignación que se hace por el proceso legislativo, se le dice al Ejecutivo, utiliza esto para la quebrada Margarita. ¿Qué pasa con la quebrada Margarita? Un recorte de periódico de hace año y medio dice, fuera de su causa, la quebrada Margarita en Guaynabo. Meteorología mantiene el municipio bajo aviso de inundaciones. Evidentemente, la quebrada Margarita tiene unos asuntos de inundación y le hacían falta a los chavos. ¿Es justo que se le asignara? Sí, posiblemente era justo. Pero, ¿qué pasa? Que aparentemente esos fondos nunca llegaron a la quebrada Margarita. ¿Y por qué? ¿Dónde se perdieron? ¿A dónde llegaron? ¿Quién los recibió? Pues mire, uno va y lee la nota y dice lo siguiente. Dice, una asignación de dinero para canalizar la quebrada Margarita fue para una iglesia de Naranjito. Dice, el representante Antonio Tony Soto Torres es objeto de una investigación por parte de la oficina del panel del fiscal especial independiente junto a quien fuera su consultor legislativo José Miguel Huertas Torres, a consecuencia de una querella presentada por el ex secretario de Agricultura Ramón González Beiró. Y dice, la investigación se centra en la asignación, desembolso, manejo y uso de más de $1 millón para el inicio de los trabajos de la canalización de la quebrada Margarita en Guaynabo. Una obra que nunca se realizó. ¿Y a dónde fue para el dinero? Vamos para la próxima parte, que dice, según la denuncia, el ex representante Tony Soto, quien presidía la Comisión de Donativos Legislativos junto a la senadora Migdalia Padilla y lideraba a su vez la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, asignó 1.2 millones al Centro Comunitario de Servicios de la Familia, con cero experiencia en trabajos de infraestructura. Ese centro correspondía a una iglesia en Naranjito. Y miren ahora a este hombre que es un experto, es como un Harlem Globetrotter. ¿Ustedes se acuerdan de los Harlem Globetrotters en el baloncesto que hacían 20,000 trucos, 20,000 magias? Pues miren este hombre, que este hombre es un mago de la consultoría porque el hombre era consultor del representante, consultor de la agencia de la Autoridad de Tierra y consultor de la iglesia. Miren esto. Huertas, por su lado, era contratista de la Oficina Legislativa de Soto y a su vez estaba contratado por la Autoridad de Tierra como un técnico a cargo de la evaluación de las peticiones de donativos legislativos. Soto, se alega, solicitó a la Autoridad de Tierra la aprobación de la asignación y Huertas, en su función en la agencia, no de consultor de Tony, sino en la agencia, la aprobó. Y dice, luego de aprobarse la asignación, Soto renunció sorpresivamente al escaño que recién había retenido en la elección general, dando paso a una elección especial. Pasado un año, una auditoría demostró que la obra no se había realizado y la Autoridad de Tierras, ya bajo otra dirección, procedió a presentar una demanda de cobro contra la entidad
una iglesia registrada en el Departamento de Estado como una organización sin fines de lucro. Y ahora miren esta nota, aquí donde esta es la oración que pone a temblar a todo el mundo. Dice, ¿pero cómo es posible? Dice, pero la iglesia se declaró en quiebra, en un proceso en que su representante de la quiebra fue también el propio Huerta, alias Cuca Gómez, el hombre que todo lo hace. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto es importante? Mire, la autoridad de tierra ha estado bajo investigación a través del tiempo. ¿Por qué? Porque en algún momento dado particular, la legislatura tenía la capacidad de hacer unas asignaciones de fondos. Ellos hacían dentro del presupuesto, identificaban para la legislatura una cantidad de dinero que ellos luego utilizaban desde la legislatura para poder encauzar obras o poder darle dinero a diferentes entidades en sus distritos. En muchas instancias, esto se consideraba que era un elemento o una función de poder ganar la atención del voto, poder ganar que la gente votara por ellos. Eso lo voy a explicar ya mismito. Pero eso, en un momento dado, se eliminó. Vamos primero, para poder ir en el tracto de esta historia, a ver cuándo es que se comienzan con estas denuncias de la autoridad de tierra. Mira esto, dice, esto es una noticia de febrero del 2022. Esto quiere decir que esto lleva 3 años ya. Dice, confirma la Contralora que investigará irregularidades en el Fondo de Mejoras Municipales. Dice, la administradora de la Oficina de Inspectora General, Ibelis Torres, afirmó que estará colaborando con la pesquisa. Eso quiere decir que hay 2 entidades de gobierno investigando, tanto Contraloría como la Oficina del Inspector General. Dice, mientras el secretario de Agricultura reconoció ciertas fallas en el manejo de los fondos manejados de la autoridad de tierra. Ya desde el 2022 se estaba diciendo que estos fondos estaban mal manejados. Entonces, mire lo que dice la Contralora. Dice, ella ordenó una auditoría a solicitud del secretario de Agricultura sobre el manejo de los fondos que allí custodian, que son sobre 20 millones de dólares y que son distribuidos por los legisladores de distrito. Y ojo, aquí es que se levanta la primera duda. Porque el que conoce del gobierno, el que conoce de las 3 ramas de gobierno, la legislatura, el ejecutivo y el poder judicial, sabe que la legislatura manda ¿dónde? En la legislatura. O sea, los legisladores mandan en la legislatura. Y si bien es cierto que hacen ley y se aprueba y el gobernador la firma y se lleva a cabo la política pública, se convierte en política pública del Estado, la ejecuta ¿quién? El ejecutivo. Y por ende, un poder legislativo distinto al ejecutivo no puede ordenarle directamente con una carta, mira hermano, esos chavos que yo te mandé para allá, tienen que mandarlo para esto. ¿Verdad? Eso se ve raro. Pero entonces vemos ahora el resultado de esa investigación que estaba haciendo la Contralora en un momento dado, Yasmín Valdivieso, y aquí está la auditoría. Y miren lo que dice. Dice, esto es una auditoría de diciembre 13 del 2024. Dice, el informe revela que el Fondo de Mejoras Municipales no se utilizó de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, ya que los senadores y representantes mediante cartas determinaban el uso específico de los fondos. De la evaluación de 12 contratos otorgados por 2.1 millones en el 2021, se identificaron 5 cartas de solicitud de transferencias de fondos a 6 entidades sin fines de lucro para usos específicos. Eso está mal, eso no se puede hacer, pero entonces dice, además, los senadores y representantes seleccionaban a los beneficiarios del fondo, los referían a entidades sin fines de lucro para recibir la ayuda y determinaban la construcción de obras y mejoras permanentes, así como la compra de enseres eléctricos, equipo médico o deportivo, entre otros. Un legislador determinando, seleccionando, diciendo esto para aquel contratista, esto para aquel, sin competencia, sin nada. Y estamos hablando de millones de dólares. Evidentemente, nada más de uno leerlo de su faz, uno se da cuenta que hay algo que no está bien ahí. Y dice, la investigación publica 4 resultados que señalan múltiples incumplimientos de los contratos entre la autoridad de tierras con las entidades sin fines de lucro. Por ejemplo, se asignaron fondos a 3 entidades sin que el legislador o la autoridad especificaran la obra a realizar. Un representante asignó fondos a ciudadanos que no eran de su distrito. 2 entidades pagaron la renta y remodelación de sus oficinas con fondos para otros servicios y 5 entidades desembolsaron $1 millón antes de recibir los fondos de la autoridad o después de la fecha de vigencia de los contratos. Mire, esto es irregularidad por todos lados. Esto es mal manejo de fondos públicos por todos lados.
Y lo es por varios principios básicos, aparte del que ya yo le dije ya, la separación de poderes, que lo señala en su informe la Contralora. Pero además, el gobierno, si va a asignar una cantidad de dinero, se le asigna a usted por una obra en particular, ese dinero, eso se contrata. Usted genera una obligación con el gobierno. ¿Cuál es la obligación? De realizar o llevar a cabo cierto servicio o cierta obra en particular. Y eso se describe, las dos partes, tanto, ¿verdad?, en este caso sería la autoridad de tierra con la parte que recibe el beneficio, que recibe el dinero, llega a unos acuerdos y se establece un proceso por el cual se hace el desembolso de dinero. Y cuando se habla de obras de construcción, por lo general tiene que ocurrir de que se presenta la obra, se da una aprobación a la obra y se va haciendo un desembolso de dinero en la medida en que el contratista va cumpliendo con lo que son las metas del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede dar dinero así a los free for all, a los wipipíos. Eso no es real, eso no es posible. Y todo dinero del gobierno tiene que tener una justificación de gasto. Y yo traigo este tema el día de hoy porque esto es un tema que está al ojo de todos. Y la Contralora, cuando ha hablado, y en el caso particular de este informe que yo le acabo de leer, ella dijo lo siguiente en un parte de prensa. Y dijo, la Contralora, porque durante las vistas de tránsito, es bien importante, durante las vistas de transición de este gobierno, del gobierno que se fue de Pedro Pierluisi al gobierno de Jennifer González, el secretario de Agricultura habló sobre esto y dijo, la oficina del Contralor finalmente sacó a la luz los detalles sobre las irregularidades que señaló el titular sobre el uso que le dan los legisladores al Fondo de Mejoras Municipales que administra la Autoridad de Tierra. Dice, según la pesquisa revelada este viernes, los legisladores referían por carta a los que deseaban se beneficiaran de estos fondos a 6 entidades sin fines de lucro para que así pudiesen recibir la ayuda. Pero más allá de la limitada manera para disponer el dinero al estilo del antiguo barril de tocino, se detectaron obras a las que se asignaron dinero que nunca se realizaron y otras irregularidades que resultan en delitos tipificados en el Código Penal. Y esta nota, y voy a volver a ponerla de nuevo porque es bien importante lo que dice en esa primera oración del último párrafo, que dice, pero más allá de la limitada manera para disponer el dinero, al estilo del antiguo barril de tocino. Y traigo el tema del barril de tocino porque evidentemente en este esquema de lo que hemos estado leyendo aquí y lo que está ocurriendo con la Autoridad de Tierra, han hecho una recreación de lo que en un momento dado era el barril de tocino que tenían en la legislatura. Una medida que a través del tiempo y con la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal, yo creo que desde un poquito de antes ya se estaba eliminando y finalmente la Junta lo eliminó del presupuesto, pero entonces creó nuevamente como una cosquillita en la legislatura de que de alguna manera ellos tenían que tener algún tipo de fondo para poder beneficiar a personas de su distrito y de nuevo a través de lo que le llaman el barril de tocino. Y mucha gente se pregunta, ¿y qué caramba es un barril de tocino? Pues miren, según la definición del diccionario, esto es lo que es el barril de tocino. Dice, el pork barrel, que viene de como se le llama en inglés, dice, es the use of government funds, el uso de fondos del gobierno, for projects designed to please voters or legislators and win votes. They should not be allowed to dip into the pork barrel. Es una oración. Y dice que esto viene de su origen desde el final del siglo XIX. Obviamente lo utilizan como una referencia a pedazos de grasa de un cochino, porque lo que quieren decir es que de esa grasa se utiliza un fondo para hacerlo, para comprar votos. Es una forma peyorativa de llamarle, aunque en algún momento se convirtió en una forma aceptada. Y ya se hablaba del barril de tocino a través del tiempo. Incluso mira esta nota en el 2022 que en un momento dado los legisladores trataron de imponerla nuevamente. Dice aquí lo siguiente. Vuelve los barriles de tocino. Comisión Cameral de Hacienda aprueba 50 millones que serían repartidos por los legisladores. Aquí habla sobre una resolución conjunta que de la Cámara que le llamaba la resolución 278, que era parte de las iniciativas legislativas para darle continuidad al proceso de reestructuración de la deuda. Eso quiere decir que dentro de lo que estaban evaluando en un momento dado de medidas que tenían que ver con la reestructuración de la deuda, la quiebra, pues ellos decidieron que parte de esto iba a estar un nuevo barril de tocino.
Esto fue lo que trataron de establecer a través de ese proyecto, que dice que el 50% de los recursos disponibles se iban a utilizar para ofrecer servicios directos a ciudadanos y realizar obras y mejoras permanentes en los municipios. Nuevamente, creando nuevamente un barril de tocino, el que la Junta estaba en contra. Vamos a ver esto aquí más adelante, después de que salió público eso. Dice: la Junta de Control Fiscal certificó el presupuesto enmendado para el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico para el presente año fiscal, eso fue en el 2022, para incluir el plan de ajuste de la deuda, los recientes aumentos en fondos federales y la recuperación de Puerto Rico del impacto económico de la pandemia del COVID-19. Y dice, esto es importante, la Junta dejó fuera del presupuesto los $50 millones en financiación del barril de tocino que la Cámara de Representantes de Puerto Rico propuso, pero no aprobó. Eso quiere decir que mientras por un lado no se aprobaba esto, por otro lado se aprobaba la asignación que le dio vida a lo que estábamos hablando ahorita de la Autoridad de Terrenos, que hoy día es parte de lo que es el escándalo que se señala en el periódico Noticel sobre el mal uso de esos $1.2 millones que eran para atender los temas de para el cauce de la quebrada Margarita, que fueron a parar a una iglesia y que la iglesia se declaró en quiebra y que hoy día nadie puede responder por esos fondos. Asimismo, ustedes vieron a través del recuento que le hicimos hoy aquí, hay más de 5 entidades que han recibido fondos que no pueden responder por los fondos recibidos. Y aquí está el mensaje. Aquí vamos porque esto yo creo que es bien importante. De este caso, esto va a tener repercusiones. Esto va a tener repercusiones a nivel estatal y posiblemente también a nivel federal. ¿Por qué? Hay entidades que, si son entidades sin fines de lucro, que se benefician de las leyes estatales y federales, de los créditos contributivos que reciben a través de lo que es la sombrilla del 501C3 o de la ley estatal. Esto puede tener implicaciones criminales porque puede constituir fraude al Estado. Y aunque no me quiero adelantar a cómo es que pueden culminar estas investigaciones y estas pesquisas, sí me quiero adelantar a algo. Esto es parte de un mal manejo de fondos públicos. Y nosotros, a través del tiempo, por ejemplo, que hemos aquí hablado sobre el tema de la policía de Puerto Rico. Y hemos dicho, la policía de Puerto Rico necesita mejores salarios. Y de momento en las discusiones públicas se dice, ay, pero ¿de dónde salen los fondos? Mire, ¿por qué no salen de aquí? ¿Por qué no salen del fondo que le están asignando a la Autoridad de Tierra? Que evidentemente un pasado secretario de Agricultura les dice, hermano, eso no me toca a mí. Nosotros no tenemos la gente con el peritaje para manejar esos fondos. ¿Por qué no sale de allí? ¿O por qué no sale de otras partidas que posiblemente como esta, que se utilizan o se mal utilizan para adelantar intereses, en este caso políticos, ¿verdad? Los intereses de los legisladores, y que luego acaban en mal manejo y posibles actos criminales? Y nuevamente, no me quiero adelantar a cómo van a acabar esas pesquisas, porque honestamente no sabemos, pero a Azucenas no huele lo que está pasando aquí. Y lo traigo como un elemento de una buena gobernanza, una buena administración. Este tipo de cosas del saque las identifica y las elimina. Y si Puerto Rico busca progresar y busca mejorar fiscalmente, esto no puede ni existir. La mera duda de que alguien haya visto esto de alguna manera como algo bueno, evidentemente estaba equivocado y tenía los intereses que chocaban, unos intereses individuales versus los intereses de realmente el pueblo de Puerto Rico. Una buena administración no hubiese permitido esto. Y en este caso, creo que es de una manera muy evidente de que aquí ha habido una mala supervisión y un mal manejo de fondos públicos. Y aquí ahora es que yo digo, pues ¿qué hace falta? Hace falta un Dodge. Lo que está haciendo Elon Musk a nivel federal, que tanta crítica ha tenido. ¿Pero qué ha hecho? Ha estado identificando dónde es que el gobierno malgasta el dinero, dónde es que el gobierno lo utiliza de manera equivocada. De manera que a veces ni los contribuyentes saben. Usted sabía lo que estaba pasando en la Autoridad de Tierra. Lo había leído aquí y allá, pero no sabía realmente lo que estaba ocurriendo. Y hacia eso debe haber mucha más fiscalización, mucho más monitoreo de parte del mismo contribuyente para asegurarse que el dinero que contribuye diariamente a las arcas del gobierno se utiliza de la manera correcta y de la manera eficiente. Es un signo de buena administración que estas cosas se señalen
y se llega hasta las últimas consecuencias para que la gente pueda responder por los dineros mal utilizados, porque al final del día ese dinero es suyo y es mío. Agradecido del apoyo que nos han dado a través del tiempo, agradecido que hayan visto este video. A usted le gusta lo que está viendo, dele like, suscríbase, comente. Nosotros nos vemos en el próximo capítulo.